Vamos a analizar ahora la inversa de la transformada de Laplace, la inversa del primer teorema de traslación. Entonces recordemos, el primer teorema de traslación nos dice que la transformada, el primer teorema de traslación nos dice que la transformada de E a la AT por F de T es igual a F de S menos A. Por lo cual podemos plantear entonces que la transformada inversa de F de S menos A pues debe ser F de T por E a la AT, la cual si la reordenamos pues nos va a quedar que es E a la AT por F de T. Entonces esa es la inversa de nuestro primer teorema de traslación. La remarcamos porque todo lo importante lo remarcamos, como nuestras fotografías y todo lo interesante para nosotros lo remarcamos y adorna nuestra habitación. Bien, entonces veamos unos ejemplos de la transformada inversa del primer teorema de traslación. Digamos, la transformada inversa de 3, este autoguardado nos hace que el lápiz se vaya para otro lado, 3 sobre S menos 2 a la 3. Bien, entonces podemos escribir esta como la transformada inversa de 3 sobre S a la 3 cuando S tiende o es igual a S menos 2. Así la podemos escribir. Bien, podemos sacar el 3, sacamos el 3 y recordemos que para que me dé una S a la 3 tendría yo que haber tenido aquí un 2 factorial. Entonces, si sacamos el 3, tendríamos transformada inversa de, y como estamos completando con el 2 factorial sobre S a la 3, que es cuando S se aproxima o tiende a S menos 2, y al multiplicar en el interior pues tendríamos que dividir en el exterior por ese 2 factorial. Entonces 3 sobre 2 factorial transformada inversa de 2 factorial que es 2 factorial que es 2 sobre S a la 3 cuando S se aproxima, cuando S es igual a S menos 2. Entonces, como 3 factorial es 2, perdón, 3 factorial, 2 factorial es 2, entonces tendremos 3 sobre 2. Y la transformada inversa de 2 sobre S a la 3 debe ser t cuadrada. Entonces tendremos t cuadrada, la transformada es t cuadrada, y t cuadrada se está multiplicando por una e a la at. Aquí observamos, dice, esa f de t que encontramos que es nuestra t cuadrada, se está multiplicando por una e a la at, y esa a me la está recordando este s menos 2. Entonces, como S tiende a S menos 2, entonces tendremos E a la 2t. Tendremos que está multiplicando por E a la 2t.
Entonces podemos escribir que tenemos 3 medios de e a la 2t por t cuadrada y la transformada inversa de 3 sobre s menos 3 a la 3. Hagamos una transición de página para realizar otro ejercicio. Entonces veamos ahora la transformada inversa de s sobre s más 1 al cuadrado. Aquí tenemos dos caminos. Podemos hacer fracciones parciales, caso de las fracciones repetidas, o podemos hacer algo que se conoce como la expansión en términos de s menos a. Bien, vamos a realizarla en ese término y dejamos las fracciones parciales para que ustedes lo comprueben. Entonces, si yo tengo s más 1, vamos a hacer aquí nuestro tablero de los recuerdos, nuestros experimentos matemáticos. Si yo tengo s más 1, para que esto se convierta a s, pues tendría yo que poner menos 1, y esto es igual a s. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces nosotros podemos poner s más 1 menos 1 es igual a s. Entonces podremos escribir de acuerdo a eso que tenemos la transformada inversa de s más 1 menos 1 y que está sobre s más 1 al cuadrado. Si esa expresión la agrupamos adecuadamente, entonces si nosotros agrupamos adecuadamente tendríamos s más 1 menos 1. Y esa expresión la podemos escribir como la transformada inversa de s más 1 sobre s más 1 al cuadrado menos 1 sobre s más 1 al cuadrado. Simplificando tendríamos la transformada inversa de s más 1 sobre s más 1 al cuadrado. Tenemos 1 sobre s más 1 y 1 sobre s más 1 al cuadrado. Entonces menos 1 sobre s más 1 al cuadrado. Y de aquí tenemos dos transformadas. Tenemos la transformada inversa de 1 sobre s más 1 menos la transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado. Y esta transformada es la que nos lleva al primer teorema de traslación. Entonces tendremos que nuestra primera transformada, la transformada inversa de 1 sobre s más 1, es e a la menos t. E a la menos t. Y la otra transformada la desarrollo como ilustración. Tenemos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada cuando s es igual a s más 1. Y tomamos la transformada de 1 sobre s cuadrada. Entonces tendremos menos la transformada de 1 sobre s cuadrada es t, y t se está multiplicando por una exponencial t, es e a la at, que me está recordando esta expresión. Entonces e a la menos t
Entonces se está multiplicando por una e a la menos t. Por lo tanto, nuestra transformada la podemos escribir como e a la menos t, que se está multiplicando por 1 menos t. Y esa es la transformada inversa. Esa es la transformada inversa de la función en s sobre s más 1 al cuadrado. Hacemos otra transición de página. Y ahora veamos la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 2s más 10. Si pudiéramos factorizar, haríamos fracciones parciales y serían transformadas básicas o elementales. Pero como aquí vemos que no es posible factorizar, entonces vamos a completar cuadrados. Y recordemos que completar cuadrados tendríamos s cuadrada más 2s más. Vamos a completar cuadrados. Y a ese más se lo tendremos que restar. ¿Qué es lo que vamos a sumar? La mitad del coeficiente de s, la mitad de 2, y esto lo elevamos al cuadrado, la mitad del coeficiente al cuadrado. Y la mitad de 2 va a ser 1, y 1 al cuadrado pues va a ser 1. Entonces le vamos a sumar 1 y le vamos a quitar 1. Entonces, de acuerdo a ese completamiento de cuadrados, tenemos entonces la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 2s más 1, y 10 menos 1 tenemos 9. Y eso lo podemos escribir como la transformada inversa de s sobre s más 1 al cuadrado más 9. Bien, pero nosotros vemos que tenemos una expresión que está en términos de s más 1. Entonces realizamos lo que hicimos en el ejercicio anterior, lo volvemos a recordar por acá. S más 1 menos 1 es igual a s, y si esta la agrupamos adecuadamente, entonces podemos expresarlo en términos de s más 1. De acuerdo a eso, escribimos que es la transformada inversa de s más 1 menos 1 sobre s más 1 al cuadrado más 9. De aquí tenemos dos transformadas, la transformada inversa de s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 9 menos la transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado más 9. Bien, y de ahí tenemos la transformada inversa, aplicando ya el teorema de traslación, la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 9 cuando s equivale a s más 1 menos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 9 cuando s equivale a s más 1. Y entonces nos concentramos en la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 9,
y de 1 sobre s cuadrada más 9. Entonces con la primera no hay problema porque aquí está completa. Entonces la transformada de s sobre s cuadrada más 9 es coseno de 3t. Coseno de 3t. Pero ese coseno de 3t se está multiplicando por un exponencial que me recuerda esto, que es s más 1, e a la menos t. Entonces e a la menos t está multiplicando al coseno de 3t. Después tendremos menos y tenemos aquí un seno cuadrado. Dice 1 sobre s cuadrada más 9 va a ser un seno, pero no está completa porque no tenemos k, que es la raíz de 9. Entonces recordemos que completamos, multiplicamos el interior por 3 y dividimos sobre 3. Y entonces tendremos un tercio. Y la transformada inversa de 3 sobre s cuadrada más 9 es el seno de 3t. Entonces tendremos seno de 3t. Pero recordemos que esto, s que equivale a s más 1, me está recordando que es un exponencial, y es un exponencial cuando es es menos 1 menos t. Entonces tenemos e a la menos t, que está multiplicando al seno de 3t. Y esta es nuestra transformada, la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 2s más 10. Bien, esperemos que haya quedado comprendida esa transformación inversa, o el recordatorio de la transformación de completar cuadrados también haya regresado a nuestra memoria. Y como les recuerdo, practicar y practicar. Todo es cuestión de práctica.